Pues muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio del seminario permanente Interacciones de la Tecnología Digital con la Educación y la Sociedad, que promovemos desde la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Y bueno, pues este viernes nos da mucho gusto que está con nosotros el doctor David Ramírez Plasencia y la doctora Rosa María Alonso González, quienes nos van a hablar sobre cuestiones éticas y legales de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Antes de cederles el uso de la voz, voy a hacer una presentación muy breve de cada uno de ellos. Y bueno, la doctora Rosa María Alonso es licenciada en Comunicación Social y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Cuenta con maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, además de ser parte del núcleo académico de este programa de posgrado. Los trabajos de investigación que ha desarrollado se inclinan a las líneas de investigación referentes a los usos sociales de las tecnologías de la información y la comunicación y las competencias digitales, producción y consumo digital, así como comunicación y cultura digital. Bienvenida, doctora Rosman. Muchas gracias, Paola. Por su parte, el doctor David es docente y articulista mexicano, nacido hace muchos años, licenciado en Derecho y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, es politólogo, docente en materias sobre nuevas tecnologías de la información y comunicación y su relación con la sociedad. Fue coordinador y fundador de la maestría en Gestión de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales de la UDG, fundador de la revista PACAT de Tecnología y Sociedad, así como fundador del Observatorio de Gobierno Electrónico de UDG Virtual. Ha publicado ensayos y artículos sobre tecnología y sociedad y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja como profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Guadalajara. Muchas gracias, doctor David. Y bueno, pues los escuchamos con atención. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo podemos hablar? Que luego hablo y hablo. Tienes una hora. Una hora, un poquito. voy a poner 50 minutos para memorizar. Para dejarle 10 a Ron. La idea es ir alternando y también no queremos abusar, sino más bien abrir el micrófono. Algo que quería puntualizar es que lo que vamos a hablar es algo que hemos trabajado en los últimos 2 años. Evidentemente, no solamente hemos trabajado, me refiero, tanto la doctora Rosa María como un servidor y otros colegas, hemos trabajado cuestiones sobre activismo, cuestiones sobre inmigración, pero en los últimos años pues hemos trabajado la cuestión ética y legal de la tecnología. Esto, evidentemente, ha sido un asunto más, quizás no tanto por la moda que está ahora de la inteligencia artificial. En el 2020 hay un antecedente que es un libro de 2 volúmenes en Routledge sobre la ética de las nuevas tecnologías, que también tuve el gusto de editar, y el fruto de del 2024 y 2025 son 2 series de productos que al final vamos ¿Se apagó la cámara? a nombrar. Ya, Muy bien. perdón. Al final, perdón, no, al final vamos a aportar esta biografía. Y bueno, vamos a hablar de la cuestión ética y la cuestión legal. Pueden ser sinónimos, pero no necesariamente es lo mismo. No voy a ahondar en eso porque es una cuestión que tiene que ver también con la filosofía, pero si se quiere ahondar un poco sobre la diferencia entre la ética y la cuestión legal, recomiendo mucho leer la obra de Antígona de Sófocles, y ahí viene así muy poéticamente explicado, y esto tiene mucha relevancia cuando se aplican criterios legales y criterios éticos cuando se desarrolla tecnología. Muchas gracias. Mira, ahí está hay muchas ediciones de Antígona, pero bueno, yo creo que podíamos ya empezar a proyectar. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muy bien.
¿Por qué hablamos de la cuestión ética y la cuestión legal? Cuando nos referimos a la cuestión ética es algo que va más allá. Evidentemente son pautas de comportamiento igual que las cuestiones normativas, pero es prudente hacer una diferencia entre la cuestión ética, porque la cuestión ética es algo que va más allá de los cuerpos normativos, o debería de. Por ejemplo, una cuestión ética en la tecnología es que esté centrada en el humano, no en la máquina, es decir, respetar esta esfera de derechos inherentes a la persona. Pero también, como veremos más adelante, hay el problema cuando uno desarrolla tecnología es que ahí confluyen intereses tanto del gobierno por vigilar, controlar, tanto del ciudadano por expresar su libertad cuando utiliza los dispositivos, y los intereses de las empresas, que evidentemente es maximizar las ganancias y obtener un retorno por su inversión. Entonces, muchas veces cuando confluyen, no necesariamente van a estar en concordancia esas cuestiones. Cuando nos referimos a la inteligencia artificial, y bueno, doctora Samaría, cuando usted quiere intervenir, pues me interrumpe, y así, sí, con toda confianza. Hay que regresar al anterior, por favor. Ahí está. Uno de los asuntos que tiene que ver con la inteligencia artificial es que al final de cuentas, más o menos tendremos que quizás desde los 50, 60 con ella, hemos estado ahí, y de alguna manera no era tan notoria su presencia. Por ejemplo, si uno jugaba videojuegos, siempre decía que estoy jugando contra la máquina. O sea, había algunos rudimentos más o menos sofisticados de una inteligencia o de algunas instrucciones o un algoritmo que te permitía simular las acciones de un contrincante, ¿no? ¿Qué pasa ahora con estos últimos 3 años que se volvió prácticamente, pues no voy a decir moda, no me gusta porque suena despectivo, pero sí algo en el foco mediático, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Y una de las cuestiones cuando nos referimos al público, por ejemplo, es que la mayoría de las personas que son legas, yo me incluyo en eso, o sea, lo poco que sé, pues es lo que he aprendido de mis compañeros y de los cursos que nos enviado. Hablo de la cuestión de la programación y la teoría. Es que siempre tratamos de inferir cosas a través de los medios o la ciencia ficción. Entonces, muchas veces los miedos y las aprensiones y también las potencialidades que esperamos de un desarrollo tecnológico, bueno, perdón, los productos de ciencia ficción. Y eso tiene un impacto muy grande, muy constante hacia cómo los sistemas manejados por la inteligencia artificial pueden volverse contra el humano, que ellos puedan controlar. Pensemos en los sistemas de seguridad que atacan. O sea, hay muchas películas donde el robot se vuelve contra el creador. Y hay otras cosas que, por ejemplo, uno se está imaginando. También creo que las empresas escuchar GPT con DeepShark, se llama. DeepSeek. Pues ya vas a tener los textos porque tienen que vender. Al final de cuentas, no estoy denigrando diciendo que los desarrollos no sean importantes, pero al final de cuentas hay algo más ahí comercial que otra cosa también. Entonces, es lo que vemos, hay una contradicción, no solo entre los riesgos y las capacidades. Eso surge en un contexto muy determinado, marcado por las noticias falsas, la polarización, las guerras. Entonces, también eso después se puede analizar
da para mucho el hecho de cuando el tener que depender de un resultado que te da la inteligencia artificial, pues puede crear también cámaras de eco, es decir, uno ya no razona, asume que lo que te está dando el chat GPT es lo que es correcto o lo que es verdadero. Y aquí haríamos en un problema, verdad, al final de cuentas. No sé si quiera, doctora María. Sí, claro, no sé si está escuchando acá, yo siento la conexión con un delay, por eso no me atreví a hablar. ¿Me escucho bien? Sí, sí, doctora, sí se escucha bien. Perfecto, es que ya escuchaba la sesión allá en la sala como con delay. Bueno, no sé si la última idea la capté bien, pero estamos hablando pues finalmente del contexto que vivimos. Casi hablar de esto es como hablar de lugares comunes, ¿no? Porque lo estamos viviendo. Yo ponía por ahí la idea de los apocalípticos e integrados, ¿no? De Humberto Eco, no sé si les tocó, digamos así, desde mi formación de comunicadora o de formación, como quieran verle ustedes, pues es mucho la idea de los medios, ¿no? Y de cómo vamos a considerar los medios. Y finalmente tendemos a simplificar. La inteligencia artificial no viene siendo más que un medio, digamos, sí, en esta gran idea muy complejo, pero finalmente una forma de mediatización que tenemos integrada con mucha sofisticación, pero finalmente y ahí, retomando a Marshall McLuhan, reconfigura nuestro ser y estar en el mundo, ¿no? O sea, cuando él dice el medio es el mensaje, pues nos pone en esta posición de cuál es el mensaje que está dando la integración de la IA como medio en nuestra sociedad, en nuestras conciencias colectivas, en esto, ¿no? Y todas las situaciones que se van generando, porque es finalmente una conciencia colectiva. Por ahí está la creciente polaridad en contextos marcados por polarización política. Es decir, la inteligencia artificial o todos los medios, y ahí volvemos a Castells, no generan eh, situaciones, no crean nuevas situaciones, sino cambian las lógicas y con esas lógicas, digamos así, maximizan o potencializan las situaciones sociales que ya estaban, no es que ya exista. Brecha digital ya había, digamos así, brecha social ya había y de ahí empezamos la brecha digital que solo retoma el nombre y empieza a reconfigurar, ¿no? La polarización política está, conflictos militares. ¿Qué se hace? Se integra con otras nuevas lógicas más potenciales, pero no es técnicamente hablando, cuestiones totalmente novedosas. Hay algunas cosas que sí podríamos puntualizar que hay diferenciaciones, pero no, digo, yo soy de la idea de que no es como una novedad, ¿no? Simplemente en este sentido, la inteligencia artificial, digamos, sí, volviendo a esta metáfora de verla como un medio, lo único que hace es potencializa nuestra expresión humana, y vuelvo a Marshall McLuhan, de ser la conexión de nuestro cerebro. O sea, es un gran cerebro que está ahí, que está fuera de nosotros, pero que conecta con nuestra conciencia y además amplía esas potencialidades de análisis de información, de sistematización de datos, de respuestas automáticas, pero finalmente son procesos que ya existían en la mente, que ya se hacía el humano, pero que se ven, digamos así, potencializados por la IA, ¿no? Y en ese sentido, bueno, entra este otro punto de las corporaciones globales que, como decía ya el doctor David, intentan configurarse en un mercado de contenidos digitales, que obviamente en este modelo, digamos así, de streaming, donde creemos que tenemos mucha más oferta, resulta que la oferta ya está superditada o condicionada a un momento dado de nuestra capacidad de vida. Es decir, con el algoritmo, las inteligencias artificiales empiezan a automatizar cosas, pero no tienen conciencia de que el ser humano es un ser humano cambiante. No somos lo mismo, no somos los mismos a 15 años, a los 20, a los 30, vamos cambiando y mutando. Pero la inteligencia se queda como en esta visión de la fotografía, ¿no? Va a configurar un perfil en este momento dado y a partir de ahí empieza a reforzar ese perfil que tenemos en una situación dada en un momento, que es lo que llamaría la atención del streaming, ¿no? Nosotros creemos que tenemos acceso a todo el streaming y lo tenemos, pero lamentablemente las sugerencias, la delimitación nos viene dado por un momento situacional en el que nosotros decidimos ciertas cosas y a partir de ahí saca, digamos así, una fórmula donde dice,
esto es lo que tú quieres y vas a seguir viendo lo que tú quieres mientras no cambies esa configuración, que es lo que está, ¿no? Y digamos, si lo vamos a seguir viendo cada vez más, ¿no? En estos ecosistemas digitales, en estos desarrollos. Y bueno, ahí está la cita que me parece muy interesante y para repensar, ¿no? Quien lidere la IA gobernará el mundo. No sé ustedes la reflexión que está ahí, pero bueno, para seguir platicando, vamos a la siguiente filmina. No sé si nos la puedan cambiar, Paula, por ahí, porque ya está conectando. Claro. Voy a dejar los primeros, el sector público y el empresarial, que era el que el doctor David. Me voy a ir al sector que a mí me parece más interesante y que el que más he estado trabajando, que son los últimos. Ahorita le regreso, digamos, sí, la batuta para que hable de los primeros sectores al doctor David. A mí me interesa sobre todo el sector educativo. ¿Por qué? Porque me parece súper llamativo esta cuestión del machine learning versus la existencia en procesos de aprendizaje versus el aprendizaje asistido, ¿no? Y preguntarnos y reflexionarnos, ¿quién aprende qué? O sea, entendemos que, digamos, si bajo esta lógica de machine learning, bajo esta lógica de todo lo que tiene que ver con esta área, pues la inteligencia aprende o, digamos así, el algoritmo se reconfigura, se sistematiza para reconfigurar sus lógicas, sus, digamos, llamémoslo fórmulas de ajustar lo que nos va a ir dando, las respuestas que va generando va, digamos, sí, aprendiendo, ¿no? O esa es la intención. El problema no es que la inteligencia artificial avance y aprenda de las mismas rutas que se va configurando y vaya generando, digamos, sí, cosas más creativas, cosas más innovadoras. El problema es cuál es la asistencia que nosotros recibimos de la IA en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y, digamos así, si realmente estamos dejando que solo la IA aprenda o también como seres humanos estamos aprendiendo. ¿Y aprendiendo qué? Por eso la pregunta de quién aprende qué, sí, estamos conscientes que la IA ha desarrollado procesos de aprendizaje, está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? Digamos así, está aprendiendo a reconfigurarse, está aprendiendo de nuestros gustos, de nuestras capacidades, de esto. Pero nosotros, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo a usarla como asistente? ¿Nos está asistiendo o estamos dejando en ella todo el proceso crítico para que, digamos, sí tome las decisiones por nosotros? Y es ahí donde me pasaría preocupante, ¿no? Lo vemos en las escuelas, lo vemos en los salones de clase, cada vez más alumnos que usan ChatGPT y algunos otros asistentes o IAs generativas para desarrollar sus trabajos de clase, donde solo clic, instrucciones y vamos, ni siquiera la lógica de diseñar un buen prompt, de trabajarlo para desarrollar, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, ¿quién aprende qué? Y les digo, a mí me queda claro que la IA aprende, ¿no? Y es las capacidades y recelos. Si la IA está aprendiendo, ¿qué estamos aprendiendo nosotros a partir de su uso, de su asistencia o de su forma de configurarla para que me apoye, ¿no? Y por el otro lado, el sector ciudadano, hablamos de ciudadanos en el sentido de ciudadanías digitales, de ciudadanías globales, ¿no? Donde realmente sí estamos trabajando, digamos, sí, ya teníamos la lógica matemática, el pensamiento crítico, esas bases que teníamos como cimentadas desde la educación básica. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Realmente estamos aprendiendo lógica algorítmica, que es algo que deberíamos de incorporar, porque con la IA sería digamos, sí, parte de las cuestiones básicas. Obviamente tiene que ver con matemáticos, pensamiento crítico, lógicas, pero realmente la lógica algoritma debería de ser parte de las capacidades ciudadanas que deberían de estar ahí. Por ahí están algunas, ¿no? El reconocimiento de derechos de autoría o originalidad, qué tan original estamos haciendo con la IA generativa, qué tanto estamos simplemente haciendo collage de, digamos, sí, diversas fuentes, más bien ni siquiera haciendo, porque la IA la hace, qué tanto permitimos que la IA haga esos collages y nosotros los vamos a postular como si fueran nuestros, ¿no? Y estas ideas de qué está pasando con esta visión, digamos así, muy hasta cierto punto utópica de esta inteligencia colectiva donde la humanidad se iba a centrar y vamos a crecer como unidad porque las tecnologías nos permitían concentrar toda esta inteligencia humana y desarrollar, digamos, y subir de nivel esto versus la creación colectiva donde se hacen otros tipos de obras donde todos participamos. Pero eso, ¿qué nos lleva a la creación automatizada? O, digamos así, no lo quiero decir, pero la inteligencia automatizada, la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, ¿a dónde estamos llegando donde decíamos esta visión utópica, y vuelvo a apocalípticos integrados, ¿no? Esta visión utópica de lo bueno de la IA, que vuelve a conectar con los versus lo que estamos dejando que la IA haga por sí sola, bueno, con ciertas instrucciones que pueden ser muy sofisticadas o muy
a nivel de dame algo para reportarlo, y entonces esta creación donde ya se pierde la originalidad, la visión de quién es el autor, la visión de quién crea qué y hasta dónde podemos decir que estamos creando o estamos repitiendo patrones, que es lo que a mí me parecería preocupante, ¿no? La repetición automatizada de cosas que se han hecho y entonces perdiendo la originalidad de realmente crear algo auténtico, ¿no? Y bueno, doctor David, no sé si quiera comentar algo de los primeros sectores. No, sí, ya concluyó para... Sí, es que se cortó un poquito al final, Rosmi, pero creo que ya es el pase, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Gracias. Bueno, un poco así rápidamente a lo de lo público, pues puedes incluir servicios, por ejemplo, la cuestión de la salud, donde hay desarrollos o ideas de utilizar chatbots como médicos de asistencia, por ejemplo, o bueno, la educación que ya habló Rosa María, que es la doctora, perdón, sobre la cuestión de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para personalizar la educación, por ejemplo, estos tutores digitales, ¿no? Que pueden detectar fácilmente errores o ahora que se masifica, ¿no? Con tantos alumnos, pues pones un tutor que maneja la o centrado en la inteligencia artificial puede detectar errores más fácil de un alumno en particular, por ejemplo, cómo escribe y darle sugerencias personalizadas. La cuestión en el sector empresarial, por ejemplo, la inclusión de estos desarrollos, en el caso de América, trata de una región que depende mucho de la mano, pues siempre está el miedo constante de que el robot, que la máquina se quede con tu chamba, ¿no? Esto ha pasado desde los 80s en la industria automotriz, o sea, ha estado constante la incursión de estos brazos robóticos. Lo que quizás da más miedo ahora es que está inundando ahora no solamente la fabricación de cosas tangibles, sino también las industrias creativas, o sea, las industrias que dependen de la propiedad intelectual para sobrevivir. Y aquí me gustaría dirigirme la cuestión del, por ejemplo, el periodismo, que hay un miedo y no, o sea, hay un entusiasmo por lo que te puede ayudar ChatGPT y, por ejemplo, los presentadores que son virtuales, pero también hay un miedo, yo creo que real, de que pues te vayan, o sea, hay trabajos que son más rutinarios, por ejemplo, la creación de notas o informes o boletines que los hace la máquina. O sea, y dicen, bueno, esto puede hacer que el periodista, por ejemplo, tenga más tiempo para poder hacer periodismo de investigación, pero la lógica de los últimos 20 años, si uno analiza, y eso haciendo un comercial está en el libro que vamos a presentar, la referencia al final, es un capítulo sobre propiedad intelectual y el periodismo, entonces, y inteligencia artificial, entonces, si hay el interés, ahí está. El asunto es que en los últimos 20 o 30 años, en realidad, el periodismo en general en el mundo ha sufrido un proceso largo de precarización. Y esto, o sea, hay una correlación entre la adopción tecnológica y la precarización, obviamente, de las condiciones laborales de los periodistas, y también los medios en general han cerrado, o sea, esto en el mundo. Quien ha sufrido más son los medios locales y el ciudadano, porque los medios locales cumplen una función primordial, porque dan cuenta de problemas del día a día. O sea, esos problemas donde no pasa la basura o hay delincuencia, que a veces los medios muy grandes no les interesa porque no son notas tan relevantes. El periodismo local, el periodismo ciudadano sí que lo hace. En la industria creativa, el asunto ya no está aquí. El asunto de la autoría de la inteligencia artificial yo creo que es algo que todavía no llegamos a entender. Hay que tener en cuenta una cosa, la mayoría de los códigos en el mundo dicen solo el humano puede ser autor. Las empresas no, o sea, solo el humano. O sea, evidentemente en los derechos de autor hay dos partes, que es la moral y la patrimonial. El patrimonial, eso puedes jugar de la manera que tú quieras. O sea, se puede licenciar, se puede poner gratis, pero en lo moral no, o sea, en lo moral solo un ser humano puede ser autor. Y esto lleva yo no sé
y no me consta, pero cuando ChatGPT hace 2 años ponía que la obra era libre, o sea, lo que se producía era libre, pero si no corrijan, ahora pone que el dueño es el autor, o sea, el que está usando, el usuario es el dueño de lo que se crea, lo cual es incorrecto al final de cuentas, porque en realidad hay un problema de la utilización de lo que ya tiene propiedad, porque al final de cuentas ChatGPT realmente no está inventando nada, lo que hace es, se metes al internet o a las bases, agarras las imágenes. Entonces, realmente estas empresas lo que estaban tratando de evitar un problema de demandas, lo cual no pudieron evitarlo. Los periódicos en Estados Unidos los demandaron, las industrias cinematográficas los demandaron, los del audio los demandaron y ahora están llegando a acuerdos. Sobre la utilización de audio, la utilización de noticias de periódicos para alimentar el sistema, exactamente. El único caso reciente son en China, donde ya se permite registrar obras creadas por inteligencia artificial, pero se le derivan al humano. En Estados Unidos, México, tú no puedes registrar una obra, al menos hasta hoy, a lo mejor va a llegar no puedes ir a registrar un libro que creaste con ChatGPT. O sea, eso no se puede. Perdón, otra vez. Hasta ahorita en la legislación actual en México y en Estados Unidos, tú no puedes registrar una obra creada. No hablo que luces de corrector o algo así, sino un libro, pues. Y hay una sentencia porque alguien demandó al autor. Y entonces la corte, o sea, una corte de México, realmente el tribunal administrativo, así totalmente, con la certeza le dijo que no puedes registrar eso. Porque el código es muy claro, y ese código se basa en una convención de Berna de 1870, lo cual nos lleva a pensar, realmente tenemos que seguir un criterio donde solo el humano puede ser un autor moral de una obra creativa. Eso lo dejamos para continuar, pero esa es una buena pregunta, ¿no? Porque bueno, hace 170, 150 años no había mucho, ¿no? Muy bien, yo creo que podríamos continuar. Sí. Quisiera retomar un comentario que hay en el chat de la doctora Irma Miguel, que nos dice, depende de la herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, Perplexity, primero te das las fuentes de donde obtuvo la información, luego la respuesta al prompt y sugiere otras preguntas relacionadas con el tema, te pregunta si deseas abordar el tema con ejemplos, etc. Bueno, la doctora Ross me contesta que efectivamente cada herramienta tiene sus ventajas y que el reto está en aprender a usar la ciencia a otros. Muy bien. Y bueno, la doctora Rosmi nos habla del el caso del estudio Ghibli y OpenAI. ¿Quieres comentarnos algo? Ah, sí, cuando estaba comentando la situación, ¿no? David, de los derechos de autor y todo esto que pasó con el estudio Ghibli, y bueno, conectamos con los problemas de contaminación y seguridad, ¿no? El gasto energético, y cuando hablamos de energía es el gasto energético que genera, el impacto ambiental que genera el enfriamiento de los sistemas que generaron toda esa situación, fue como muy sonado. No sé si saben del estudio Ghibli, ¿no? Que OpenAI permitió que pudiéramos hacer como imagencitas, muy al estudio de Kotoro, muy al estudio de, bueno, si conocen la dinámica del estudio Ghibli, de todas estas películas japonesas, muy interesante, pero bueno, ¿qué se podía hacer, no? Subías y al estilo Ghibli y va, ¿no? Entonces ahí conecta varias problemáticas que parecieran como solo cuestión de, ay, los derechos de autor, de los derechos morales, de a quién le pertenecen, no, pero también estamos hablando del impacto ambiental por ahí, ¿no? La estética Ghibli, al alcance de un clic, exacto. ¿No? Y también la situación de cuál fue el posicionamiento de Ghibli, que no le pareció correcto que un estilo, digamos así, que ya estaba, pues no podemos decir patentado, pero tan al caso de solicitarle que al estilo de estudio Ghibli es que, digamos, si ya había un estudio, ya se reconocía la autoría, ya se reconocía, digamos aquí, no al estudio tal cual, pero que pertenece a cierta creación de una persona, que obviamente, pues
digamos, si el dueño, el propietario, no me acuerdo ahorita el nombre, fíjense. Pero bueno, está ahí, ¿no? Pero no solo es el impacto que, digamos, sí puede generar esta creación de contenidos, que como decía David, no es, y creo que está muy acertado y debemos de tener en cuenta esto, que se llaman inteligencias artificiales, particularmente en este caso generativas. ¿Y por qué son generativas? Porque generan contenido y no es como crean contenido, generan contenido a partir de lo que existe en la web, que me parece, Miyazaki, cierto, muchas gracias, Paula. A partir de lo que existe. Entonces, digamos así, el estilo que básicamente el estudio de Ghibli es la creación de Miyazaki, o sea, su estudio, su tipo de personaje, su tipo de dibujo, su tipo de que se fue automatizando, que ya, bueno, tiene otro tipo de procesos, digamos así, asistidos con tecnología, pero que finalmente es un estilo que tiene un autor, que tiene un creador detrás, a una persona. No podemos decir desconectarlo de la persona que ahora sí lo creó, lo generó y a partir de ahí empezó, ¿no? Y entonces estamos con esa problemática que tiene que ver con cuestiones legales, pero también está la cuestión de lo llamativo que fue, digamos, sí, esa tendencia para generar impactos. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de Studio Ghibli, OpenID o el caso de la estética con IA de Studio Ghibli, y van a ver tanto cuestiones que están discutiendo sobre lo correcto, lo incorrecto, lo ético, lo moral, los derechos de autor, toda esa línea, pero por otro lado está toda la línea de contaminación ambiental que genera un tipo de tendencia de este tipo, utilizando la inteligencia artificial que, digamos, sí, consume demasiada energía y calienta demasiado los sistemas y entonces requiere grandes cantidades de agua para enfriamiento, ¿no? Y eso implica potencialmente mucha contaminación ambiental y muchas situaciones ambientales que están afectando, ¿sí? Por una cuestión que realmente, digamos así, pues tener una imagen, mi foto al estilo Ghibli, pues, ¿qué tanto podría ser, no? Entonces, como que nos ponemos a pensar los impactos que estamos generando a partir de una cuestión que no es realmente algo en beneficio, digamos, sí, de la sociedad ni en beneficio nuestro, es simplemente un interés muy, no quisiera decirlo superfluo, pero digamos sí, sí, ¿no? O sea, es tener una caricaturita mía digital, ¿no? Ahí lo pongo en tema, ¿no? Para considerar. A ver, Yo creo que podemos pasar a la siguiente, no comernos el tiempo. sí, sí, sí. El tiempo es el tirano del mundo. Vamos. Muy Bueno, bien. no sé si David, si quieres comentar ahí las cuestiones de desigualdades, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta, viendo la situación social, que era lo que les comentaba, Internet no genera nuevos procesos, no es como que llegó la IA y ahora, no, sino que hay unas cuestiones que, digamos, sí, la IA fue creada por personas, por lo tanto, digamos, es una como máxima, una lógica, fue creada por el ser humano y absorbe todas las bondades y perversidades que tiene el ser humano inherentes a él. Por lo tanto, las desigualdades de clase, género, raza, presentes en toda sociedad, se desarrollan, se alimentan y se maximizan con la IA. Es decir, es un referente. Y esto han sido discusiones que ustedes también pueden encontrar en literatura sobre qué es lo que está pasando en esta relación, ¿no? Entre, digamos así, los sesgos o, digamos así, cuestiones de racismo, de clase, de género, raza, inherentes en la IA y cómo está, digamos así, repitiendo esos patrones, sobre todo cuando genera contenido, ¿no? Y cómo estos patrones van a llegar a estereotipas, a cuestiones estereotipadas, clichés, que simplemente se van repitiendo, repitiendo, repitiendo y multiplicando, ¿no? Y eso pues genera a su vez otra conciencia colectiva. No sé, David, si quisieras comentar algo más. Sí, tal cual. Hay dos puntos. No estoy diciendo en todos los desarrollos de inteligencia artificial o de generativa, pero hay dos sesgos muy graves, o dos sesgos que están presentes. El primero es el que está arriba. Evidentemente, como se nutren de lo que ya está ahí, hay un sesgo. Mándame. Bueno, no ibas a. No. Perdón. Bueno, hay un sesgo metodológico que los sistemas de inteligencia artificial siempre fallan en eso, es siempre te van a dar la respuesta donde hay más contenido. Es decir, voy a usar un ejemplo muy vulgar, si decimos que
las tribus no son civilizadas y hay miles de documentos que ponen eso y falta civilización, no están civilizados. Eso es lo que te va a dar la aplicación. Está obviamente sesgado, pero es un sesgo que está ahí presente. Y el otro sesgo es que no pueden dar no pueden darte una dar respuestas buenas o malas. Hace toda la conferencia era como un club de groupies de chat GPT, o sea, todos estaban sobre entusiasmados. El asunto con lo que te da es que en realidad lo que te están dando estos sistemas es pero al final eres particularmente tú como usuario. Voy a así hacer una mención rápidamente que la mayoría de las revistas académicas internacionales no aceptan cosas creadas de por sí. Hay un problema muy grave de replicabilidad. Hablo de las ciencias duras, o sea, una es caro de replicar esos experimentos, ¿no? Hablo de revistas tipo Science o Nature. O sea, es costoso y es tardado y es caro. Entonces, son como muy precavidos. Entonces, hagan el ejercicio antes a cualquier revista de esta, les van a decir, no cumple con los criterios de estos desarrollos, ¿no? Habíamos estado hablando de eso. Otro asunto que tiene que ver ya con la cuestión más bien ética es qué tipo de derecho o principios éticos son los que deben de primar. Evidentemente, si uno consulta los marcos éticos de referencia de la UNESCO y otros de la OCDE y otros que se han ido desarrollando, pues hablan sobre el principio de que se debe estar centrado en el humano, es decir, que debe buscar el desarrollo, que debe respetar la privacidad. Hay dos asuntos claves para mí. Uno, actualmente en la cuestión de las tecnologías y el derecho, es el primero, obviamente, los derechos de autor, ¿no? Mucha razón. La otra cuestión es la privacidad de los datos. Y eso tiene que ver esos desarrollos en la administración pública. Al final de cuentas, los datos que tienen de ellos, sino del ciudadano. Concreto donde alguien que trabajaba en un lugar público, cuyo nombre ya no me acuerdo, ¿no? Decía, yo utilizo ChatGPT para hacer tal cosa. Entonces introducía datos privados muy importantes públicos, se los estaba dando esta empresa. Y yo digo, no lo hagas, o sea, no sabemos ni a dónde van, ni qué uso les va a dar. Y además el ciudadano no te los confió a ti para que los estuvieras usando así. Imagínense una base de datos de mujeres violentadas para darles una ayuda económica y tú se los estás distribuyendo a esta empresa. O sea, es lo mismo que haces cuando subes cosas en las redes sociales. O sea, ese es el asunto. El asunto de qué principios y si realmente todos compartimos estos principios y valores democráticos, ¿no? Evidentemente hay más el desarrollo económico. Ahí no quiero ahondar en esto porque es entrar en controversias sobre si hay países que son más democráticos. Alguien diría que Estados Unidos no lo es. Pero evidentemente ellos tienen sus principios y presionan a las empresas. Por ejemplo, hay lugares donde la privacidad es más importante que el rendimiento económico y a veces viceversa, o la libertad de expresión. Pero más allá de encontrar marcos uniformes, lo importante es entender que al final de cuentas las tecnologías y los desarrollos pues no son neutros. Al final de cuentas parten de contextos muy claros y de lineamientos también claros. No sé si podemos pasar a la siguiente. Gracias.
Pues ahí me parece que son ideas, ¿no? Que van conectando con lo que el doctor David decía, el uso responsable de la IA y a quién nos compete o quiénes deberían de entrarle, ¿no? Y en este sentido, pues el gobierno, ¿no? Local, nacional, regional, los marcos globales que se están, digamos, sí, intentando fortalecer, desarrollar, digamos, sí, los marcos participativos que brinden, pues, digamos, y lineamientos para cada uno de los actores que están ahí. Entre esos, pues, los desarrolladores, que generalmente, digamos así, están curiosamente en los países más desarrollados. Y de ahí, bueno, centrarse no solo en el rendimiento, en los ingresos, en la economía o el mercado que les va a traer ganancias, sino también en, digamos, sí, en la protección de los usuarios y también el desarrollo humano, ¿no? O sea, o el desarrollo de la sociedad más allá, ¿no? E incluso veamos a los individuos, a cada uno de nosotros, en cuanto a digamos, sí, cómo la usamos. Y creo que ahí retomo algo que estaba comentando ahí Paola, que decía los para qué cuando utilizamos las diferentes herramientas. Efectivamente, es que el gobierno, las corporaciones o cada uno de nosotros debe incorporar y el uso que le debe dar a la IA, no solo por las ventajas que nos trae, sino también las necesidades, los deberes y las obligaciones inherentes al uso, a la incorporación de esta tecnología, el qué y el para qué, ¿no? Que decía Paola muy acertadamente, ¿no? Porque los usos pueden ser diversificados, pero la conciencia de qué meter en esas bases de datos, de qué incorporar, de qué sistematizar o dónde requiero la asistencia de un chatbot, de una IA y qué información le voy a incorporar para que esté haciendo su trabajo, pues tiene que ver con esta conciencia, ¿no? De qué usar y qué no. Y todo va, digamos así, a un uso responsable, pero para ese uso responsable pues requerimos de todos los actores que están inmersos en esto. Y entonces no estamos hablando de una cuestión de yo en mi entorno o a las personas directamente a mi alrededor, sino de todo un contexto social que tendría que estar ajustándose para hacer este uso responsable de la IA, ¿no? Y digamos, sí, desde los desarrolladores hasta acá, ¿no? Estos disclaiming que deberían de estar en todas las IA, es decir, y también en nuestro uso, cuando nosotros estamos generando algo con AI, pues también aprender a decir, así como en su momento se aprendió a usar APA y reconocer las ideas de otras personas o cuando yo me sostengo, también el disclaiming de estoy usando la IA que en muchas revistas pues ya lo están pidiendo, ¿no? ¿En qué momento utilizaste? O sea, si usas IA, ¿en qué momento y para qué, ¿no? Como parte de no de los autores, sino de las herramientas que tú usaste para concretar ese tipo de cuestiones. Entonces también, digamos así, empezar a aprender a tener que decir, sí usé IA y para qué lo usé y en qué, y eso genera como mucha conciencia, ¿no? Que tiene que ver con este uso responsable. No sé, David, si quieres o pasamos a la siguiente. Bueno, si uno se pone a revisar más o menos la literatura escrita en América Latina, digo, no toda, ¿verdad? No va a decir, ay, te digo que toda. Y documentos que se han creado de manera pública en América Latina, todos hablan del uso responsable como una máxima. Otro comercial en el libro que me imagino, hay un capítulo dedicado precisamente al uso responsable. Entonces ahí pueden ustedes... bueno, la idea o nuestra propuesta es que el uso responsable es un trabajo compartido. O sea, no puedes dejarlo solo al gobierno que cree las normas o al desarrollador. Al final de cuentas, en el caso de las tecnologías y más en las tecnologías digitales, muchas maneras de cómo funcionan las cosas las determina el desarrollador. Ante los vacíos legales y la impotencia de regular cosas, piensen nada más en YouTube cómo te censuran. Y YouTube no te censura porque le importe la expresión o no. Se va a curar en salud porque no quiere que lo demanden, ¿no? Entonces, cuando el algoritmo, porque ahora yo creo que la mayoría de la censura viene de un desarrollo de hecho, hagan la prueba, vean a cualquier persona que cree contenidos y siempre va a decir las palabras mal. Va a decir no por, o va a decir clip, o sea, para que el algoritmo no lo censure, ¿no? De hecho, tengo muchos amigos de artistas plásticos, ya no pueden subir las obras tal cual en Facebook porque se las censuran. O sea,
Y esa es una cuestión que ha impuesto la plataforma. La plataforma se está saltando las garantías individuales de todos los países. No porque le interese o no, sino porque simplemente no quiere ser demandado y se cura en salud. Y el usuario también tiene mucha responsabilidad de cómo va a utilizar. Yo no creo que uno sea capaz, o sea, se puede, pero no le veo sentido estar vigilando si vas a utilizar ChatGPT o no, hacer tu tarea, hacer un artículo. O sea, no hay una manera en que puedas estar supervisándolo todo. Allá es una cuestión, siempre había plagios, había gente que era muy ducha y pues se traducía una tesis de un ruso, ¿no? Y la publicaban en los tiempos de cuando todo era analógico, ¿no? O sea, siempre hay maneras de estar saltándose las normas, pero al final de cuentas el uso responsable pues es un trabajo compartido. Y yo creo que podríamos ir avanzando. Muy bien, bueno, a nivel regional, lo que nuestras investigaciones o trabajos nos han mostrado es que hay al menos dos aspectos que son claves, ¿no? Evidentemente es el problema de la infraestructura. Aquí en América puedes ver robots y luego puedes ver gente sin luz y agua. Porque América Latina en sí pues, es una región pobre, es una región desigual que lo mismo, evidentemente. Entonces, un contraste muy grande en infraestructura, o sea, hay que mejorar. En el caso de la inteligencia artificial, por el tipo de desarrollo, colaboración a nivel regional para poder sustentar. Evidentemente, incluso en América Latina, pues hay países como Brasil, como México, pueden tener más infraestructura del propio Chile del que puede haber en Cuba, que Cuba pues ahorita tiene problemas incluso para tener luz. Y el otro asunto importante pues tiene que ver con armonización de las normativas. Esto no solamente tiene que preocupar solamente por crear marcos regulatorios macros donde diga, bueno, hay que respetar la privacidad, vamos a impulsar el ser equitativo a la IA, en fin. Tiene que ver con reglas claras operativas, o sea, lineamientos técnicos de aplicación de las normas. Y eso es lo que falta mucho. O sea, es decir, bueno, ¿cómo voy a operar esto en la realidad? Por ejemplo, se manejan muchos esquemas de riesgos, pero ¿cómo eso lo traduzco en aspectos técnicos que guían al desarrollador y a los entes de gobierno que vigilan? Y eso es lo que no hay. Bueno, no sé, doctora, si quiere comentar algo con esto. Sí, yo iba a decir, Filmina, sí, bueno, pantalla. ya estamos por cerrar, pero precisamente sobre la inteligencia artificial y América Latina, también en el libro, digamos así, no es, pero ahí hay un capítulo que generé sobre precisamente este análisis, ¿no? De lo que son los marcos legales que existen o los marcos que intentan regularizar esto y cómo están en el proceso de América Latina, que como está avanzando, digamos así, habría que ya reactualizar en el último año lo que se ha venido dando en este 2025, ¿no? Pero ahí ya está un avance y creo que procede lo mismo que decía el doctor David, ¿no? Hay una desarticulación y en ese sentido quisiera recuperar un comentario que dice Daniel Montes y que le estaba contestando ahorita, que la IA es un apoyo para el aprendizaje significativo. Sí, pero cuando no tenemos marcos, digamos así, y es la preocupación, no sé, ahí el doctor David, que es su área de expertise, cuando no tenemos los marcos, digamos sí, que normen o regulen establecidos, digamos sí, ya legalmente, cuando no hay un marco de operación, y esto pasa desde lo general en las instancias en América Latina, que todavía no están adecuadamente articulados, hay contradicciones, hay esto,
sucede que ante los vacíos puede suceder muchas cosas. Y lo voy a poner en un contexto muy particular, que es lo que estaban por ahí hablando, ¿no? Como docentes vemos la IA, le podemos entender un poco, les vemos las potencialidades y nos preocupa el uso que hagan los estudiantes. Y entonces empezamos a enseñarles a usarla. Y los estudiantes la usan, o incluso si no la enseñamos a usar, los estudiantes la van a usar. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que si las instituciones, en este caso, digamos, si micro, las CIES no tienen un marco de regularización, a veces, y he estado como revisando, hay muchos marcos de cómo el uso de la IA o el uso efectivo de la IA para los docentes, pero eso no se baja a los estudiantes. Y aunque se estimule el uso, ¿dónde está la contraposición de, ok, te voy a estimular el uso, pero también voy a decirte, este es el parámetro donde tú puedes andar, porque también te tengo que orientar sobre un uso adecuado o un uso efectivo, porque se pueden dar muchos usos, ¿no? Y entonces, si no tenemos el marco, ¿en dónde podemos nosotros decir, te enseñé a usar la IA y me está haciendo toda la tarea con IA y en qué momento te puedo decir, esto está inadecuado con base a una reglamentación, ¿no? Y nos dejan, digamos, sí, en descubierto. Una cosa es descobijados, más que en descubierto, descobijados. Una cosa es poder desarrollar competencias de uso de IA y que se use, y otra cosa es el uso adecuado. ¿Y quién va a decir cuál es un uso adecuado? ¿Quién va a poner los límites, las reglamentaciones, el camino donde todos coincidamos a decir, más allá de una primera, digamos, sí, un primer bosquejo, ¿no? Y esto pasa, digamos, sí, tanto en las CIES, no sé cuántos, ahorita que estemos aquí, cuántas CIES tienen ya un marco de operación de uso de IA efectivo, así como en su momento fue el uso del correo, el uso de cuál es el marco de operación, para qué se va a usar, sí, y dónde dentro de la institución van a ser las cosas adecuadas, no adecuadas. En su momento se hizo con los derechos de autor y el uso de, digamos, sí, de deshonestidad académica que a veces le poníamos cuando plagiaban, cuando hacían esto, pero ahora con el uso de la IA, ¿cómo vamos a decir que eso es deshonesto o no es deshonesto? Si la misma IA nos está diciendo, pues en el momento en que tú lo creas, es tuyo, ¿no? Usado por mí o apoyado por mí, pero es tuyo. Entonces, ¿dónde vamos a nosotros poner esos límites, no? Y es precisamente esto que sucede en las escuelas, sucede en los países y sucede en toda América Latina. Y todavía a nivel mundial, digamos, sí, se está discutiendo cómo poner algunas cosas, ¿no? En cada uno de los ámbitos. Y no sé, creo que ya sigue la última. Si falta o falta, no, faltan conclusiones, Ujú. creo. Pues ya cerrando. Para ir cerrando, sí, no abusar del Y tiempo. nos platican del libro tantito, sí. Sí, en realidad no quisimos como ser exhaustivos porque creemos que es más enriquecedor la retroalimentación. Bueno, estas son como algunas cosas que nosotros sugerimos que se pueden aplicar, ¿no? Uno, pues obviamente ya habíamos hablado, es mejorar la infraestructura tecnológica, actualizar los marcos legales, éticos a nivel local y regional. Mayor colaboración a nivel regional, esto me parece claro. Y ya se está trabajando, ha habido como reuniones a nivel regional para unificar marcos, incentivar la participación de las organizaciones, esto me parece clave, y también haciendo un poco de web. Ahí hay un capítulo que hablas sobre la participación de las ONGs en la regulación del sandbox tecnológico en la aplicación del importante. Y no sé si podíamos pasar a la siguiente. Yo creo que eso es clave, aparte de la alfabetización digital, o sea, yo a lo mejor siempre sueno como que soy bastante tecnología, a pesar de que de eso como. Pero yo creo que hay que tener un abordaje crítico hacia la tecnología. Voy a poner un caso muy prosaico, pero hace muchos años, cuando estaba lo del jornal de las muertas de Juárez, o el problema de violencia de mujeres, parece más anécdota, pero invitaron a un perfilador del FBI de asesinos seriales. Entonces fue a esas zonas donde pasaban estas cosas, pues no había drenaje, no había luz, no había pavimento. Decían, no, pues primero pongan luz y pavimenten, ¿no? Luego vamos a ver si es un asesino serial. O sea, entonces, pues antes de aprender y tomar diplomados, cursos, pues primero vamos a ponernos a leer libros en papel,
Vamos a ponernos a escribir con reglas de ortografía, hay que ser críticos con la información. Y yo apuntaría aquí algo, el problema de la investigación científica, el problema de la educación, pero sobre todo de la argumentación hoy en día, más porque dependemos mucho de las redes o de la información que se comparte, es el problema de la verdad, ¿no? Y yo siempre les digo, yo la verdad, nomás la he visto en 2 veces en mi vida. En la iglesia cuando he ido y en mis clases de yoga. O sea, parece una broma, pero en realidad lo que uno ve cuando chat te avienta un resultado, lo que estás leyendo en un libro, lo que yo estoy opinando y mis compañeros, son argumentos que se basan en datos, construcciones, son ejercicios de convencimiento, no es la verdad. O sea, lo que uno lee en los periódicos es lo que alguien desarrolló y construyó a partir de datos que aparecen ahí. A lo que voy es que uno debe ser y siempre debe haber sido muy crítico con lo que lee. Desafortunadamente, entre más se nos da procesado el resultado, o sea, uno pone cualquier cosa, entonces das por sentado que lo que te está diciendo el algoritmo es la verdad, y eso no. Lo que te está dando el algoritmo es la construcción de una información basada en fuentes que también pueden equivocarse. Al final de cuentas, quien escribió esas fuentes y esos datos y esas estadísticas pues son humanos ayudados con herramientas, o sea, son totalmente falibles. Desafortunadamente, hasta ese nivel nos llega el conocimiento, o sea, esa es una falencia innata de todo el conocimiento que uno hereda. El conocimiento que uno está observando, pues es una propuesta de alguien, pero en sí, pues la verdad, como la verdad, pues no. Y bueno, le doy la palabra a la doctora para sin algún cierre. Sí, estamos viendo, por ejemplo, esto de activismo más horizontal y crítico por parte de desarrolladores. Hay proyectos muy padres, por ejemplo, el proyecto ahorita estaba buscando, que está haciendo la UNAM con asociaciones civiles, con gobierno, el proyecto Regresa, que están, bueno, habría varias cuestiones que analizar, ¿no? Igual tal vez después podemos hablar de proyectos, pero este proyecto que está buscando a partir de varias incorporaciones de la fisionomía mexicana, hace una proyección de cómo van a ser los niños, o sea, obviamente sigue patrones de reconocimiento facial y todo esto, para poder localizar personas desaparecidas o infantes que desaparecieron y poder ubicarlos, ¿no? Considerando cómo sería su rostro actualmente. Y todo basado en el uso de la IA, digamos, sí, en una forma de trabajo horizontal de desarrollos, profesionistas, comunidades, para resolver problemas sociales necesarios de responsabilidad social, ¿no? Pero también, ¿qué implica, digamos así, que todo ese contenido esté ahí y para qué podría servir? Es como otra discusión. Entonces, digamos así, son los retos, ¿no? Vuelta, vamos a cuáles son los puntos, ¿no? Y creo que la última filmina, no sé si podemos pasar a la siguiente. Era ya el del cierre, ¿no? Para reflexionar y para discutir, pero no sé cuánto tiempo tengamos, son las preguntas, ¿no? Que hemos tratado de trabajar por ahí o de ir incorporando, incluso se puede incorporar que hace Paola, ¿no? Pero no sé cuánto tiempo tenemos. Todo el tiempo. Todo el mundo No, Paola, anda. no digas eso. Pues hay que quedar. Tenemos hasta las 12, tranquilos. Ok. Entonces, no sé, se han vertido muchas reflexiones en el chat que me parecen, ahí fui como contestando algunas, pero me gustaría recuperar, bueno, si alguien quiere tomar alguna de las preguntas, pero aquí dice una que va para David, entonces, del ejemplo de David sobre los datos sensibles que se ponen a la disposición de la IA generativa, que es también como este caso de Regresa, ¿no? Que se pone todo un banco de datos de niñeces que han desaparecido y a través de, digamos, sí, diversas imágenes del rostro mexicano o de las tendencias fisionómicas del rostro mexicano, hacen como una incorporación de la niñez y proyectan, digamos, sí, el resultado final es varias cuestiones, algoritmos, varios, digamos, sí, comandos que se están trabajando ahí y al final se proyecta la posible cara de esa niñez en el momento en que lo están buscando, ¿no? Se perdió de niño y ahora tendría esta imagen, ¿no? En este tipo de casos dice, si es el momento, no hay lineamientos claros sobre lo que damos al algoritmo sin saber a dónde van los datos en los vacíos legales que ahora tenemos y que es algún punto podría desarrollarse. ¿Cómo se aplicará en caso de cómo se aplicará en estos casos? ¿Qué sucede ahora? Los puntos legales. Es eso, o sea, realmente
ahí yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de caras están alimentando esa base de datos para hacer lo que sería la fisonomía mexicana y poder incorporar a partir de ellas esto, ¿no? Y finalmente, pues tienen que ser caras reales, no es como que... Entonces, hay un montón de cuestiones que la IA está considerando ahí. No sé, David, si quieras contestar la pregunta o si la dejé muy clara, pero era por ahí, A Pablo. mí, lo que comentas, creo que el asunto tiene que ver que todavía no tenemos, y quién sabe si algún día los tendremos, unos marcos bien definidos sobre la protección de nuestros datos. Hoy en día, lo más sensible, por obvias razones, como mucha parte de nuestra vida transcurre en el mundo digital, toda esta información, los comentarios, las fisonomías, todo eso, está a disposición de empresas privadas y al final de cuentas, pues tendrían sus objetivos, evidentemente, maximizar. Por ejemplo, cuando Facebook colaboró con Cambridge Analytica para que ayudara a ganar a Trump y a otros regímenes, porque no nomás lo hizo con Estados Unidos, a ellos no les importaba si ganaba Trump o Mickey Mouse, les importaba que les pagaran el servicio. Y ese es un problema. El asunto, y hilándolo un poco con lo de la cuestión de los datos personales y las niñas y la inteligencia artificial, es que al final de cuentas los datos privados de un menor son todavía mucho más críticos que los que son de un adulto. Por obvias razones no hay consentimiento ahí. Otro problema es evidentemente que, y esto es una cuenta muy pendiente, es que al niño se le ha dejado muy desprotegido, hablo en el mundo, en la cuestión de la cuestión tecnológica hoy en día, con las tecnologías de la información. Es decir, uno de los problemas es que no dejas de ser niño para cuestiones legales desde que tengas un día hasta que tienes 17.300, o sea, hasta que no tienes 18, pero no es lo mismo un infante de un mes que una persona. Y esto es complicado, no solamente con el asunto de la inteligencia artificial, no me ahondo más, sino también, por ejemplo, la cuestión de los youtubers creadores menores de edad, o sea, el asunto pecuniario, el asunto laboral. Y hay un vacío gigantesco en cuestión. Los artistas, menores de edad también, el caso de Britney. Los niños y niñas que modelan ropa en Instagram. O sea, todo ese tipo de asuntos está muy... Los creadores de contenido y los artistas. Por ejemplo, los artistas en Estados Unidos están protegidos los niños, pero toda la legislación gira cuando se filmaban películas en presencial. Ahí está bien definido, pero no hay, o hay muy poco con respecto a la cuestión de las redes sociales. Y gran parte ahora de las ganancias pues está allá. Y eso, pues, evidentemente, más bien es una invitación para si alguien le interesa, pues que analice esos temas, ¿no? No sé si hay algo más, otra filmina ahí. No, Otra, pues, no están las recomendaciones de lectura, pero podríamos... Pero lo que sí yo creo que sería interesante es que nos platicaran un poco del libro que acaban Sí, de publicar. muy creo bien. que eso está en las recomendaciones de lectura. A ver, vamos a las recomendaciones. Esta es una serie de trabajos que más o menos se complementan. Digo, el primero es un texto de divulgación científica, ¿no? Sobre Mary Shelley. Yo creo que ese libro de Frankenstein, para mí es uno de los libros más importantes jamás escritos en filosofía, en ciencia, en lo que quieras. No tiene desperdicio. Incluso si te gusta el terror o diversión. O sea, pero para mí las preguntas claves de la inteligencia artificial están ahí sembradas. Entonces yo recomiendo el libro de Mary Wollstonecraft Shelley, como les guste, Mary Shelley. No tiene desperdicio, ¿no? Y bueno, hablando de propiamente el libro, este libro es un esfuerzo de año y medio que acaba de dar luz hace un mes. No estamos, o sea, la idea es que se presente luego, pero ya con los autores, o sea, requeriría muchísimo más tiempo. Pero lo que nos enfocamos en hacer, pues, es recopilar casos muy concretos que hablaban de esta vinculación entre la ética y la cuestión legal
en América Latina, con casos pues de todo tipo. Hay algunos sobre la responsabilidad en el ámbito público, el uso de la inteligencia artificial en el ámbito público. Hay cuestiones sobre la migración, hay cuestiones sobre cómo trabajan las plataformas y los algoritmos. Es interesante esas plataformas de empleo donde ahora se califican mediante algoritmos, ya no te califican. O sea, el mismo algoritmo te va esclavizando un poco. Hablo de estas empresas. Pues desde el Uber puede ser un ejemplo hasta, vamos, entre más. Es un texto muy interesante. También hay trabajos sobre propiedad intelectual y que se aplica al caso del periodismo, pero también lo puedes aplicar a todo lo que se requiera el asunto de la creatividad, ¿no? Hay textos, bueno, aquí les pueden platicar un poco de su capítulo rápidamente. Sí, es un estudio que se hizo en una institución privada con estudiantes de posgrado y estos marcos de referencia que se tienen sobre el uso en ámbitos educativos. Trabajamos en colaboración con nuestros colegas de allá. Muy bien, yo creo que podríamos abrir ya el micrófono porque hay mucha gente que pregunta cosas o quiere comentar. Bueno, pero no sé. Sí, ya, adelante, de hecho, adelante. Ya, se abre. yo creo que es lo más enriquecedor de estas sesiones. Y pues muchísimas gracias a todos por su atención. Sí, ahí está nuestro dato de contacto para si quieren retomarlos y seguir las pláticas después, pero yo creo que ahí estarían las preguntas. Las voy a retomar y las voy a poner en el chat para si quieren las preguntas de reflexión y abrirlo como para pues platicar. Si no quieren comentar de algo, pues ahí, al menos de estas preguntas, ¿no? También hay que aclarar que ese libro pues no es exhaustivo, evidentemente más es una invitación para que pues más gente escriba y se sume. Como digo, pues no, menos en el derecho hay cuestiones de verdades absolutas. Al final de cuentas, cosas que parecían legales ahora ya no lo son. Más en la tecnología, como va evolucionando las plataformas, pues hay nuevos delitos, por así decirlo, que van surgiendo. Muy bien, ¿alguien quiere tomar la palabra? Ahí están las preguntas abiertas. Daniel, qué gusto verte aquí también. Sí, También la igualmente, verdad es muchas que es un gracias. placer ver compañeros a la distancia. Tenemos ya algunos años sin conocer, digo, sin verlos, pues me gusta leer noticias, espero que estén bien. ¿Dónde ¿Podemos? pueden conseguir los libros? Por ahí está la pregunta. Sí, no. Perdón por la pregunta tonta, la respuesta tan tonta, perdón. Sí y esto es interesante, la editorial que es Palgrave Macmillan tiene una base de datos que la UDG y otras instituciones pueden acceder. Técnicamente podrías descargar todo su catálogo, el problema es que seguramente es tan onerosa que nomás te deja verlo. O sea, nomás puedes ver que existe el libro, pero está restringido. Por eso digo que sí, no. Yo me comprometo a tener de menos ejemplares en la biblioteca del QGDL impresos. Todavía no, o sea, todavía no llegan apenas están, pero de menos eso sí puedo comprometerme. Y después, pues, seguramente va a circular por ahí por donde no podemos mencionar, pero bueno, luego alguien, un alma caritativa los pone a disposición, pero yo creo, es que esa misma cuestión, o sea, esa base de Springer Link, hay muchas universidades que sí las pagan y entonces pueden meter 1000 alumnos a descargar el libro y otros libros, claro. La cuestión es que pues ya no, o sea, la universidad pues seguramente no puede costearla, o el CONACYT, bueno, el CCT, pues que es el que a veces también. Pero sí, va a estar por ahí circulando seguramente.
Ahora también pues podría hablar uno de lo que no está en el libro. Por ejemplo, hay temas que me hubiera gustado que estuvieran ahí, me hubiera gustado. No están porque pues muchas veces pues los autores no pudieron llegar, ¿no? El ámbito militar es un ámbito muy importante y no lo comentamos tanto, pero había una guerra anterior que hubo entre armenios y azaríes en Nagorno-Karabaj, donde el juego de los drones ya empezaba a hacerse más importante. Pero en la guerra de Ucrania ha detonado el asunto de la robótica y los drones, el abaratamiento y la sofisticación. Entonces, pues lo último que hubo, este ataque de drones encubierto hacia aviones muy caros rusos, o sea, demuestra que la estrategia militar se ha ido beneficiando. Muchos adelantos científicos que luego son de uso civil pues surgen en la guerra. Al final de cuentas luego se vuelven civiles. Pero sí, el asunto, ese es un trabajo que nos faltó, yo creo, que tuviéramos más. En realidad esos libros no son limitantes, sino más bien alguien puede decir, no, pues incluso cada capítulo da para mucho. O sea, el trabajo ahí puede haber simplemente un volumen sobre educación tranquilamente. No son limitantes. Hay cuestiones que todavía no se resuelven, por ejemplo, el asunto de los derechos de autor. Los derechos de autor no eran realmente un problema hasta que pasamos de lo analógico a lo digital. Anteriormente, pues uno compraba un CD, comprabas un libro, y había piratería, pero no era tan importante. O sea, de repente salían los comerciales de piratíes, pues, pero no se afectaba la explotación normal en el mercado. Ahora, lo que uno tiene o lo que uno protege como creador, o sea, alguien que hace un podcast, lo que tiene realmente son sus ideas plasmadas en un formato digital. Entonces, anteriormente, y ese es un problema, por ejemplo, en los medios de comunicación, la creación de las noticias nunca ha bajado el costo, en inglés es fixed cost, o sea, el costo que ya viene inherente a crear la noticia, ese no ha cambiado, no ha bajado. El problema es que antes ellos podían definir, bueno, vamos a vender 50,000 copias impresas, entonces vamos a tener una ganancia más o menos. Pero desde que empezó el periodismo digital se ha ido volviendo cada vez más complicado el sostenimiento tradicional del periodismo, porque hay una lucha incansable por estar abaratando la noticia o tener información y publicar, lo cual es un deterioro también a la calidad de la información, la precarización de los medios, de los periodistas particularmente. Y la inteligencia artificial, pues más allá de las bondades, pues creo que tampoco va a venir a solucionar. Al final de cuentas, va a seguir abaratando. Pero yo creo que el mayor culpable de esto, y yo también ahí entro, es todos nosotros. Porque asumimos que es información gratis y barata. No asumimos que el periodista es un profesionista que merece ser pagado y retribuido por su trabajo. Y no damos cuenta que el periodismo libre es un puntal de las democracias. Entonces, cuando al periodista no se le paga bien, el medio no recibe los ingresos, pues lo vuelves que esté supeditado a las empresas y al gobierno que les está pagando. Lo conviertes en un rehén. Entonces ahí más bien estamos fallando como sociedad, porque si todos somos capaces de pagar una suscripción más o menos a Netflix, pero nadie dice, bueno, estos 150 van para mi suscripción del periódico, creo que es valioso y debería de cambiar el chip. Digo, esto estoy tirando un rollo mientras se animan a hablar, ¿no? Pero bueno, Sí. tomando el contexto de América Latina, donde pues para mucha gente el tomar 2 camiones es un gasto excesivo. O sea, los casos me ha tocado de chicos que han dejado de estudiar porque les tocó la prepa o la secundaria que está a 2 camiones de distancia y no pueden pagar 2 camiones de distancia. Entonces, en el caso latinoamericano, un segmento muy grande de la población
lo tiene que pensar 2 veces antes de aportar dinero a ese tipo de causas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo parcialmente en el caso de esta población que mencionas, pero no te explicas que el más grande sector de crecimiento de Netflix sea la América Latina. Ah, O sea, debe de haber un segmento, o sea, somos 130 millones de mexicanos, ¿no? De esos, a lo mejor 50 millones son adultos, no sé, 60 millones. De esos, 20 millones pueden pagar 100 pesos, o 10 millones, o 5 millones. Yo creo que si 5 millones distribuíamos entre los periódicos, 100 pesos al mes, 50, podría funcionar, porque o sea, uno dice, bueno, somos 60 millones de pobres, sí, pero hay 30 millones que no son pobres. Y 30 millones es la población, quizás la mitad de la población de España, la mitad de la población de Alemania, o sea, y hay mecanismos donde se pudiera, de menos, hacer colectivas las suscripciones. Pero me queda claro, si puedes pagar Netflix, si no te duele, puedes pagar otros servicios. Por ejemplo, ChatGPT ofrece servicios de paga y yo creo que mucha gente los paga, o sea, 100, 150. Pero bueno, hablo en el caso concreto del periodismo, pero también la realidad es que hay mucha información libre de acceso, ¿no? También. sí, a mí me pasa, por ejemplo, no es el caso nacional, pero me pasa con Medium, que es la web de paga, ¿no? Donde están los artículos, donde necesitas una suscripción y que muchas veces digo, bueno, es que esa información no está acotada ahí, la voy a poder encontrar en la internet de otra forma. Claro. Y entonces evito pagar la suscripción. Alguna vez pagué la suscripción, o no me acuerdo si fue el uso libre por un tiempo, pero lo que a final de cuentas me inclino porque sé que me va a costar más trabajo, que no va igual de digerida que en un medio internet de alguna otra forma. De manera gratuita. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en el asunto de los diarios, o sea, el periódico, sí, es curioso, pero se puede encontrar, de hecho, la noticia en sí no puede ser sujeto de protección de ningún tipo, es libre. O sea, que mataron a Juan Pérez, no puedes proteger que nadie sepa que mataron a Juan Pérez. Lo que está protegido es la foto, lo que escribió el periodista, Juan Pérez. Desafortunadamente falleció y sus familiares lloran. Eso está protegido, pero no en sí la noticia, es curioso. Ahora bien, una de las cosas que provocó el surgimiento de las fake news no es que no hubiera información, sino que cada vez nos hemos vuelto más consumidores de lo que está ahí. No digo gratis, sino lo que está ahí inmediatamente. O sea, lo que está en la red y ni siquiera eso, porque ustedes hagan el ejercicio. Pónganse a ver una nota de las redes sociales del informador, lo que comentan los demás. Y muchos van a decir, eso ni está en la nota, eso ni es, o sea, ni siquiera lo que publicó el periodista o el medio, te dedicaste 30 segundos a leer. Y pasa curioso también en el asunto es ese digerir la información, porque no tengo tiempo, lo que luego me hace no discernir o perder la capacidad del pensamiento crítico de las cosas, ¿no? Y partamos pues de una realidad, todos los periódicos tienen líneas editoriales, o sea, no nos engañemos, no es lo mismo Mural que La Jornada, que Público, no es lo mismo Karen Aristegui que López Dóriga. Se pueden decir la misma noticia, pero le van a dar otros sesgos, buenos o malos, eso evidentemente. Ok. Bueno, mucho gusto, Daniel, placer saludarte. Pero está abierto el micrófono, ¿eh? Gracias, disculpen, me tengo que retirar. No, Gracias, que estén muy bien. mucho. Gracias por estar acá. No, gracias. Sí, fíjense que con respecto a los derechos de autor y la inteligencia artificial, hay como dos posiciones muy contrarias, ¿no? En las universidades está eso, aprendamos, usemos. Pero lo que son las editoriales académicas es no.
Esto tiene que ver con la cuestión de evitar ser demandado, con el miedo o publicar cosas que sean falsas, ¿no? Al final de cuentas, pero es como, yo creo que las dos posturas están realmente mal, porque al final, bueno, sí, vamos a usarlo, pero ¿para qué? De manera, o sea, no es que vamos a aprender a usarlos. Yo, por ejemplo, veo mucha gente que utiliza ChatGPT para cosas que me parecen, en mi opinión personal, ociosas. Para que te haga el abstract del artículo. Escribiste 20 cuartillas. ¿Para qué quieres que alguien te haga un abstract? No, o sea, podrías hacerlo tú. O, por ejemplo, para que te diga las fuentes, o sea, te va a dar una lista de sugerencias de bibliografía, que hay un software que te las da. Lo mismo puede ser Google, no te metes a una base de datos, o sea, podrías hacer el mismo ejercicio y no te cuesta tanto trabajo hacerlo. O sea, hay uno de que tenemos que hacerlo, usarlo porque está ahí. Pero la otra cosa es tener miedo de estarlo usando, porque no sé, ya no puedo confiar en ti de lo que me mandes, ¿no? Que son las revistas académicas. José Luis Nájera, ¿querías comentar algo? Activó el micro, pero Sí, José Luis. Bueno, aprovecho para comentar algo, por ejemplo, y lo pongo a consideración. A mí me toca revisar muchos artículos de algunas revistas internacionales, o sea, incluso también unas revistas españolas donde ya publican en inglés, pero también a revistas pues, de otros países donde el lenguaje en que se publica es en inglés. Ahora, yo no tengo problema para leer en inglés y no tengo problema para entender el documento, para sintetizar mis comentarios. Pero si algo aprendí alguna vez con el inglés es que, bueno, no nada más con el inglés, convivir en el extranjero, es que lo que para mí puede ser una manera correcta de decir las cosas, en otros países, en otros contextos, puede ser un poco más agresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, últimamente, lo que he hecho, por ejemplo, en 2 revisiones últimas que he hecho, escribo mi revisión y luego le digo a ChatGPT que me pula mi inglés. Y entonces ChatGPT me pula en inglés la revisión, que es lo que pongo a consideración. La revisión es mía, yo reviso el artículo. Yo identifico mis comentarios, los puntos que considero que se pueden mejorar, pero mi inglés escrito no es lo mismo que mi lectura del inglés. Y yo creo que eso nos pasa mucho en América Latina, porque lo que más hacemos es leer inglés, a lo mejor escuchar inglés, pero hacemos poco trabajo de nosotros hablar y escribir Sí. en inglés. Lo que he hecho en un par de ocasiones ya es decir, bueno, a ver, púleme el inglés, reviso el inglés y digo, sí, pues la verdad es que está mucho más digerible, mucho más polite en alguna manera de decir las cosas, un uso del lenguaje un poco más elaborado, y a veces lo que he hecho al final es decir, bueno, esta palabra yo no la usaría y entonces cambio una palabra, pero realmente los cambios que he hecho en estas últimas 2 ocasiones, que es la que he usado, han sido mínimos, y entonces ya esos comentarios los subo, y desde mi punto de vista, mi revisión es de mejor calidad. No por el contenido, sino por la envoltura, por el lenguaje con el cual me estoy expresando. Entonces lo pongo a consideración como un caso, ¿no? No es una publicación, pero sí es parte de mi actividad. Cada vez más empieza a suceder, que se empieza a volver una práctica común en muchas revistas que hacen público, si el artículo se publica, quién lo revisó, ¿no? Y la publicación se registra en PubLaunch, por ejemplo, y entonces para mí son méritos también por haber revisado artículos de este tipo de revista. Entonces, en ese contexto, ¿cómo lo ven?
No sé, doctora, ¿quiere opinar? No, es que técnicamente, bueno, desde mi punto de vista, y voy a retomar por ahí un comentario creo que ya se fue, que hablaba de la creatividad, ¿no? Que si la creatividad se ha perdido con IA, que sería el mismo caso, un poquito el mismo caso, ¿no? ¿Quién es el que hizo la idea? Y yo creo que, vuelta, la idea es el uso que le damos. En tu caso, Rafa, me parece que es un uso de asistencia, o sea, no está evaluando el contenido, no está revisando, no está generando automatización de las recomendaciones, sino es tú revisaste, tú hiciste, es tú. Y entonces, digamos, sí, la parte de asistencia es la que tú estás solicitando la IA, es decir, ok, yo quiero decir esto, yo ya lo revisé, esto es lo que me parece y la IA te genera esta asistencia de, ok, te corrijo, te ajusto, hago una estilo, digamos, sí, una revisión editorial para mejorar que las ideas se expresen de mejor manera, pero finalmente quien hizo la revisión eres tú, ¿no? Caso contrario, ¿qué pasa? Digamos así, y en la pregunta de la creatividad, caso contrario, ¿qué pasa? Era mi siguiente pregunta, sí. De la IA generativa, ¿no? La IA generativa, obviamente, ¿dónde hay creatividad si lo único que hace es tú le pides una foto de tal con estas características y del banco empieza a hacer un collage, te lo aporta y ahí, digamos, sí, la única idea creativa es el uso que yo hice para generar el prompt para que me generara algo. El producto, o sea, y esas son las discusiones que se hablan, digamos, sí, en términos de usabilidad de inteligencias artificiales. El producto no es original, no es creativo. Lo creativo fue el uso que se hizo de la IA porque donde está la creatividad o, digamos, sí, hablemos de la inteligencia humana en práctica, es en el desarrollo del prompt, las indicaciones y la estrategia para que me generara una imagen que finalmente la imagen es creativa en relación a lo que yo le pedí, a cómo configuré, a cómo desarrollé el prompt para que me diera esa imagen. Y entonces la creatividad está en el prompt o en las indicaciones o en las instrucciones dichas para que el resultado se diera, pero el resultado no es creativo. En tu caso pasa totalmente lo diferente, ¿no? El resultado, que es lo que tú le integras, es el creativo. La asistencia que te hace no es creativa, simplemente está puliendo. Entonces ahí hay que, como digamos sí, en términos de usabilidad, distinguir dónde está el uso de la inteligencia humana y dónde está el apoyo de la asistencia de la IA y dónde vamos a poner el resultado. Si el resultado es un resultado de asistencia, inteligencia artificial de algo humano o el resultado es, digamos sí, un producto de inteligencia artificial a partir de una instrucción humana, ¿no? No sé si por ahí responde un poquito la lógica de las discusiones que van en términos de esto, ¿no? Y obviamente todo esto conecta mucho con la idea de digamos así, el pensamiento crítico, ¿no? El uso de todo lo que es la tecnología desde una visión de pensamiento crítico, de uso crítico de la inteligencia humana versus la inteligencia artificial y sus usos, ¿no? Por eso yo apostaba mucho por esta asistencia de la IA. ¿En qué momento nos está asistiendo? ¿En qué momento nos crea? Y entonces si nos crea, automáticamente, pues no podríamos decir que esa creación es original, porque no lo es, ¿no? Sabemos que la IA trabaja con bancos enormes, pero no es original. Ana Rosa Jiménez Ujú. quiere hacer uso de la voz. Sí, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto a todos. Y súper interesantes los temas y sí, como lo están comentando, o sea, bastante polémicos, pero yo también ahí tengo, por ejemplo, mis dudas o pues mis precauciones, por ejemplo, en este caso, al momento de publicar algo que fue no editado, sino revisado por la IA. Por ejemplo, yo genero un texto, genero las ideas y genero mis párrafos y como dice el doctor, le digo a la IA, revísamelo y sí, me le da un giro más entendible, más comprensible, pero la idea, pues la idea es mía, ¿no? A final de cuentas. Pero entonces, ¿hasta qué punto esa revisión puede impactar, por ejemplo, al momento de pasarlo por Turnitin, ¿no? Para que sea, pues ahora sí que un texto que sea considerado como un texto, obviamente, editado por la IA, pero generado, las ideas generadas por mí, pero que a final de cuentas, si pasan por la IA, queda cierto rastro que el Turnitin, por ejemplo, por así decir, porque es el que usamos en la Universidad de Guadalajara para revisar, pues ahora sí que creaciones inéditas o revisión de similitud,
o sea, qué tanto me va a impactar ese porcentaje de similitud al momento de pasarlo por un revisor tipo Turnitin. Mira, ay, Ana Rosa, lo que acabas de comentar es una discusión que tuvimos hace en otro seminario, precisamente del uso de Turnitin, y te voy a ser muy honesta, y no sé si esto está bien o está mal, porque a veces hasta quisiéramos que lo supieran nuestros alumnos, ¿no? El Turnitin es muy adecuado, va a identificar plagio, pero hasta ahorita el Turnitin no es bueno para identificar documentos hechos con IA. Y es una verdad, o sea, lo identifica hasta un porcentaje, pero realmente al Turnitin se le puede pasar todo un texto generado por IA y no lo va a reconocer como, como plagio, ¿no? Entonces, ahí tenemos ciertas cuestiones donde decimos qué tan eficiente es el Turnitin o no para detectar este tipo de cosas. De hecho, también hay pues otras, digamos así, otros sitios que son exclusivos para identificar, digamos así, qué tan humano es un texto, qué tan generado por un humano es un texto. Y no, siguen habiendo como incoincidencias y lo hemos probado directamente con textos, ¿no? En este seminario que tuvimos se probaron directamente con textos que se generaron en ese momento y ni Turnitin ni la otra aplicación que no me acuerdo cuál era, pero eran como 3 o 4 que generaban. Entonces, es un poco complejo. Vamos, porque estamos, digamos, sí, comparando herramienta con herramienta con herramienta con herramienta. Y acuérdate, las bases de datos tienen un delay, digamos así, las IAs, particularmente generativas, tienen un delay que es en relación a el momento en que están capturando toda esa información y la suben. O sea, la incorporan, la generan, la suben, la incorporan, la generan, la suben. No es tan automático, no es, y entonces en estos, digamos, sí, tiempos, temporalidades de actualización, desactualización, pueden entrar estas visiones, ¿no? Porque en tiempo real lo hicimos y probablemente si lo volvemos a hacer y agarramos ese texto, tal vez ya esté integrando como que fue hecho con IA. ¿Queda claro? O sea, estoy ahí hablando de, no es imposible, suele pasar porque también hay un delay de las bases de datos, de la actualización, de todo esto que puede generar inconsistencias al momento de generar los reportes. Entonces, no podemos decir que son totalmente. ¿Qué se ha hecho? Digamos así, en el sentido práctico y ético y moral, se hace un disclaiming y entonces queda responsabilidad. Por ejemplo, volvemos al caso de Rafa. Rafa hace su revisión, la hizo él y dice, bueno, para mejorar, digamos así, cuestiones de entendimiento cultural, podría decirse, entendimiento cultural, lo paso por una IA para que me ayude a, digamos, homologar esto de entendimiento cultural, que puede haber muchas opciones, o sea, ni siquiera es como que está mal escrito, sino simplemente como mexicanos hablamos de una forma, la idea gringa tiene otros slang, lo que sea, ¿no? Entendimiento cultural. Lo corrige la IA, lo hace sus ajustes, se lo recomienda, la pone. ¿Qué es lo mejor? Que Rafa diga, perfecto, envío esto y haga su disclaimer o su, ¿cómo se diría en español? Bueno, disclaimer es esta cuestión donde tú dices, Una responsiva, ¿no? Podría ser en ajá, español. una descarte de responsiva o deslinde de responsabilidad, es que no, bueno, sí, pero hace una observación donde dice, sí, esta revisión fue hecha por mí y utilicé para, ¿no? Utilicé para tal cosa. El caso es dar a conocer que sí se uso de la IA, sí se usó un uso consciente de la misma y para qué se hizo, ¿no? Y si él dice, yo hice la revisión, pero hice un uso de IA para corrección de estilo del mismo texto en inglés. Listo. O tan así, hay quienes usan Grammarly, ¿no? Grammarly es otro tipo de IA para generar y uso de Grammarly para corrección de estilo y esto. Incluso Grammarly ahí tiene como una parte donde te permite copiar y integrar los disclaimers de acuerdo a lo que hizo, ¿no? Entonces, es este tipo de cuestiones donde tú dices, bueno, sí la voy a usar y voy a decir para qué la usé. O sea, voy a hacerme responsable del uso que hice y lo voy a manifestar. Y en el momento en que tú lo manifiestes, tú estás siendo claro. No podrías decir, ah, aparece en Turnitin, claro, pero el maestro dijo que lo corrigió ahí. Entonces es probable que lo corrigió ahí. Él ya lo está diciendo y entonces puede aparecer o no, dependiendo de la actualización. Pero nosotros no nos vamos, digamos, sí, en el mundo académico no nos vamos a esperar una actualización a que entre el gol, digamos, o que nos digan, ay, plagio, no, sabes que aquí está, ¿no? Hice esto, usé esto y esto. Lo mismo pasa cuando, digamos, si damos a conocer material que nos piden cierta cantidad de que sea inédito, que no se haya publicado, que etc. Y nosotros lo estamos pasando en revistas. Las revistas son repositorios y también esos repositorios, si lo pasamos de una revista a otra,
Puede pasar que empiece a botar simplemente ciertas cuestiones. Si la base de datos no está cerrada, si la base de datos empieza a conectarse, si hay fugas de información, igual nos puede pasar con Turnitin y puedes decir tú, oye, es que este texto es mío, es original, ¿qué está pasando? Y resulta que me plagié a mí mismo, ¿no? Cuestiones de que todo el texto y el texto jamás ha sido publicado. O sea, hay muchas cuestiones que tenemos que empezar a considerar de que la inteligencia artificial es eso, artificial, no, digamos, si el humano tiene errores, comete errores, la inteligencia artificial los va a cometer y los sistemas finalmente también absorben eso. Entonces, desde mi punto de vista, Ana Rosa, es empezar a hacer un establecimiento de uso. Yo usé la IA para y establecerlo. Y entonces ser claro en el sentido de, si aparece acá, no es porque yo lo copié, es porque estos son mis ideas, yo lo revisé y ya pasaría a otro tipo de cosas, ¿no? Porque igual, digamos, si en el mejor de los casos puede ser que no pase nada. Es decir, que Turnitin no lo identifique, que no pase nada y que el texto pase, ¿sí? Que es lo que hemos estado notando que sucede, particularmente con el uso de IA o con apoyo de uso a IA, a veces no lo identifica Turnitin. Entonces, suele pasar. Y hay veces que textos que tú has subido a la nube, tan sencillo como en Google, en un documento en Google que tú lo estás trabajando, resulta que aparece. Entonces, he ahí las cuestiones como pequeños raras que habría que volver a trabajar, hacernos conscientes de la lógica algoritmo, hacernos conscientes de cuando subimos algo, cuando trabajamos con algo, empezar a leer dónde lo va a compartir, qué va a utilizar, cuáles son las actualizaciones que tiene, para saber las consecuencias que tiene el que yo use cierta aplicación, ¿cierto? Para que me apoyen ciertas cosas. Y eso tiene que ver, digamos, sí, con cuestiones de leer los avisos de privacidad, leer los avisos de uso o las implicaciones de uso cuando nosotros empezamos desde a registrarnos y empezar a usar la IA, ¿no? Y sus actualizaciones, siempre nos están diciendo, cambiaron nuestros términos de uso, cambiaron. Son cosas que nosotros decimos, sí, lo que sigue, pero eso tiene mucho contenido que nos da las lógicas. Por eso, digamos, sí, en términos de uso de tecnología, es todo lo que se está discutiendo. No sé si con eso aclaré por ahí. Ujú. Sí, muchas Sí, gracias. Sí, 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 hay bastante. una Y pues bueno, pregunta perdón, ¿alguien me estaba comentando? Sí, sí, yo Ana. estaba agradeciendo nada más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y pues sí, hay que tomar eso en consideración y porque pues es como decía, ¿no? O sea, cuando se inició el uso o se inventó la máquina de escribir, y todo el mundo escribía a mano, pues se inventó la máquina de escribir pues para algo, ¿no? Entonces, ahorita el uso de la IA es como prohibir que la usen, es como en su momento prohibir que la máquina de escribir se utilizara, ¿no? Entonces, ahora sí que hay que ir viendo cómo vamos a ir adaptando para no caer en complicaciones posteriores y también pues hacer conciencia con nuestros alumnos cómo es que la tenemos que utilizar, ¿no? Porque sí podemos llegar al punto en el que ya nuestra creatividad y la creatividad de los chicos pues se va a ir yendo, se va a ir deteriorando al punto que le permitamos a las IAs que hagan todo por nosotros, ¿no? Cuando realmente nosotros somos los creativos, no la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Me preguntaba en comentarios. Sí, hay un comentario de parte de Briseida Yalila, que dice: hoy en día las herramientas de la Google Suite tienen incorporado IA. ¿Y qué pasa cuando los trabajos de investigación se hacen con el uso de estas herramientas? Fíjate que, bueno, me puse a escribir un texto rápido y lo mandé, ahorita está en revisión y hablaba, y lo que me puse a investigar era precisamente las políticas editoriales con el uso de la IA. La mayoría, o sea, no la revisión, todo el mundo de revistas del mundo. La mayoría no tiene ningún problema que utilices la IA para corregir, para traducir, como un asistente que pule tus ideas. Lo que sí no acepta la mayoría es que sea coautor, o sea, que haya algo creado que tú insertes ahí y en eso van a ponerte reticencias. El problema de la inteligencia artificial generativa y de las empresas y del software, Apple, que tiene Apple Intelligence,
Google, Copilot, o en fin, no, es Microsoft Copilot, ¿no? Microsoft, Google es Gemini. Todas esas empresas que se dedican al desarrollo tecnológico están supeditados todo el tiempo a innovar porque cotizan en bolsa. Quien compra una acción en la bolsa no está comprando una acción porque Apple hizo el iPod o el iPhone, eso no le interesa. Más bien, ¿qué vas a desarrollar para que crezca tu rendimiento en la bolsa y yo gane? Entonces, a partir de que ChatGPT, lo que hizo ChatGPT, que no estoy haciendo lo menos, es poner a disposición de todos los legos, yo me incluyo, una herramienta para estar usando algo de inteligencia artificial y crear cosas. O sea, incluso la gente tan ignorante como yo pueden hacer cosas. El problema es que ahora todos tienen que ponerlo a fuerza. O sea, tienes que estar vendiendo software. Por ejemplo, lo nuevo de iPhone está anunciándose con Apple Intelligence. O sea, ya lo demás ya no interesa, si la capacidad o puede caminar el teléfono. O sea, tienes que vender y todos los desarrollos tienen que ponerlo, sirva o no sirva, para qué lo sirva. Que si no lo pones, no. Y en ese sentido, pues uno tiene que ver para qué me sirve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cuestión de la similitud que lo mencionaba Ana Rosa, y me hace muy, muy interesante. Yo he escuchado en algunos posgrados, en algunas tesis cuyo nombre no me acuerdo, que hablan, es que tengo el análisis de similitud de 20%, y digo, es que estás plagiando, ¿sabes? Da lo mismo si tienes el 1%, el 1% de 200 cuartillas, ¿cuánto es? No sé, dos hojas o 3 hojas. Si agarraste una hoja copiada de Castells y lo pones ahí, estás plagiando, o sea, da lo mismo. ¿Y cuál era el problema? Es que no sabían citar en APA. En APA nomás, sí, estaba la referencia, la pones entre comillas. Ah, sí. O sea, era un rudimento básico de la investigación, no era si sabías usar GPT o si ibas a crear un robot o ibas a ir a la NASA. O sea, la cuestión era algo muy, muy simple, algo que tenían que aprender. Entonces yo no digo que esté mal que tengan estos desarrollos, estas plataformas que te metes ahora a Google. De hecho ya no es Office 360, ahora es Copilot y todas las demás cosas que puedas usar. No sé si les ha tocado como Sí. de la UDG ahí netamente. Eso no es un problema, pero si tú no tienes los rudimentos de cómo citar, cómo razonar, cómo leer, que le puedas preguntar que tenga un valor extra a lo que estás produciendo. O sea, la máquina, ¿cómo me va a ayudar para mejorar a mí mismo? O entonces sí, si la máquina va a hacer los artículos, pues van a correr. Van a correr en las universidades, ¿no? Pues ¿para qué te quiero investigador si el otro puede hacer el artículo mejor que tú? Pero bueno, retomando un poco el caso América Latina, lo que dices es eso, es las herramientas están disponibles, ya tienes tu suite de Google o tu suite de Microsoft y ya viene con todo esto. Y dado los sistemas educativos que tenemos con la baja calidad, desafortunadamente, que tenemos en los sistemas educativos, lo que tú acabas de decir es, no va a suceder en una gran cantidad de casos, ¿no? de ese uso ético, esa preocupación porque tú como persona mejores. Todo eso va a estar del lado porque mi educación no me ha llevado a ese nivel. Exactamente. Yo creo que das en el clavo ahí. Uno de los problemas, en general el mundo, ¿no? Pero en América Latina es más palpable con respecto a las políticas públicas sobre avances tecnológicos e innovación. Más en la educación. Si tú analizas México de Fox, era pintarrones. O sea, con los pintarrones se acabó la pobreza. O sea, es una ingenuidad. Y llevaban los pintarrones donde no había luz, o sea, en la selva, o sea, es un desperdiciadero de dinero. Y lo mismo pasa, o sea, ¿por qué? Porque el político, pues, lo que hace es ofrecer soluciones simplonas a problemas estructurales donde el problema ahí es no saber leer. O sea, hay, afortunadamente, en la educación, todo el sistema educativo, analfabetas funcionales, o sea, no.
O sea, leen y no entienden lo que están ahí da lo mismo si lo están leyendo en un libro o es el panfleto o el artículo de la reseña del partido del día de ayer de fútbol. O sea, no tienen una comprensión. Son elementos muy, muy rudimentarios. Pero bueno, pues lo que haces es tabletas y chat GPT. Dando una resolución. No estoy denigrando las tabletas ni el chat GPT. Son muy útiles, pero cuando las sabes usar. Cuando no, pues lo único que hace es echar brechas y seguir solayando problemas estructurales educativos. Qué triste la frase, no me gustaría que nos fuéramos con eso, ¿no? De hecho, una pregunta más un poco para Rosby, cambiando un poco el contexto, ¿cómo tomarías si en el caso de una revisión como el caso que comenté, la esencia es el contenido, es la crítica, es lo que se dice sobre el artículo? Pero ¿qué pasaría si usara ChatGPT o cualquiera de ellos para mejorar mi poema o mi cuento? ¿Qué dirías al respecto? Ahí volvemos a estos vacíos, digamos, sí, estos vacíos, ¿no? Técnicamente, digamos, si desde la visión de que es, no digo que no haya creatividad vuelta, es que lo que tenemos creatividad es algo innovador. No hay innovación, no hay esto. Entonces, se supone que si tú tienes el bosquejo de tu poema, ya está tu poema, y lo quieres mejorar, vendría siendo la etapa, la parte igual, digamos, sí, de revisión de estilo. El problema es que en obras, vuelta, y ahí es donde otra vez está la discusión y volvemos al contexto de Ghibli, ¿no? En obras que son obras artísticas, que tienen, digamos, y no conectar con toda esta de la plasticidad, de la esencia, el alma del artista y todo esto, son obras artísticas, realmente las obras tienen mucho del autor embebido en ellas. Entonces, no sé si realmente una corrección de ChatGPT debiera de mejorar las obras artísticas o debiera de pasar por eso, ¿no? Entiendo que se puede usar, claro, se puede usar, ahí está la herramienta, pero yo me preguntaría qué tanto realmente consideraríamos eso como una obra de arte, como una obra artística, como una obra literaria, que tienen, digamos así, otro tipo de lógica creativa o de creación, ¿no? Diferente a estas obras que son más, podemos decirlo, sistemáticas, académicas. Ese es como mi punto de vista, ¿no? Y digamos aquí conectando con otro punto que no es como en relación a la pregunta, que hablaban precisamente de los marcos legales y que me preocupa. Y ahí viene toda esta discusión, ¿no? Desde mi punto de vista, yo diría, para unas obras artísticas no se requeriría, o yo no lo usaría porque se requiere más creatividad, se requiere más de mi alma, de mi esencia embebida en el producto, ¿no? Como pueden ser también un marco, una foto, lo que sea. Para otro, como asistencia, sí, sí, ¿no? Y esto volvemos a la lógica de trabajo humana. ¿Qué tanto un artista que crea literatura, que crea cuentos, requiere a otra persona para que le apoye a hacer el cuento, el poema y esto, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y en qué momento ya decimos, no, es que esto ya no es tuyo, ya es coautoría. Ahí es donde está, digamos así, el punto neurálgico de decir, y coincido con el doctor David, el chat GPT o estamos de acuerdo en que el chat GPT no puede ser coautor. ¿Sí? No se requiere. Puede ser un asistente no coautor, que lo usemos como coautor o incluso como el autor y nosotros, ahora sí, plagiemos lo que ya fue plagiado por ChatGPT es otra cosa, ¿no? Pero está ahí el punto. Y en este sentido, quisiera conectar con una pregunta que decían aquí. ¿Qué pasa con la Google Sheet? ¿Qué pasa cuando usamos qué pasa? O sea, a inteligencias, IAs hay un montón y para cualquier cosa, para salud, para generar contenido, para esto. Nos volvemos a la máxima y creo que ahí es donde es la importancia de los vacíos legales del área de la que es experto David, es las cuestiones legales, las cuestiones éticas, la ausencia de marcos homologados, estructurados adecuadamente, genera un problema mucho mayor porque, bueno, digamos, la máxima es el desconocimiento de la ley no te exime de incumplirla, pero si no hay ley, no hay estructura, entonces no estamos incumpliendo nada. Nos vamos, digamos, hacia las partes éticas y morales que cada persona pueda tener en consideración sobre esto, lo cual me parece como ahí
una cuestión de preocupación, ¿no? Al no tener como una estructura que nos diga, esta debería ser la forma a seguir. ¿Cuál es la estructura? Y que también ahí está como una segunda preocupación de lo que se ha hablado en esta, que la estructura le están marcando o los únicos reglamentos que existen sobre el uso de cualquier IA está basado en los usos de términos y usos que la misma IA pone y que es clara. Y digamos así, en el sentido de lo poco que está, cada IA cuando nosotros nos registramos y aceptamos usarla, nos avienta como cualquier red social un montón de términos de uso, donde nos está haciendo claro en, estas son lo que yo te voy a dar, pero esto es lo que vas a obtener y hasta aquí está mi límite. Y estas son, digamos, sí, tus responsabilidades o a lo que te estás adscribiendo. Y no somos usuarios de leer eso. Y digamos así, con esta máxima de el desconocimiento de la inexime, o sea, la ignorancia, el no haber entrado a conocer qué es lo que la IA, a qué bases de datos se conecta, a con quién comparte, qué es lo que hace, es nuestra responsabilidad. Y ahí volveríamos. La pregunta de Rafael sobre estas cosas, ¿qué tanto yo cuando estoy en la IA y le pido que haga esto, la IA dice claramente que hay bases de datos, dice claramente que lo que hace es, digamos así, una incorporación de contenido, dice claramente que no es cuestión original y entonces desde ahí yo tomo la decisión, voy a usar un apoyo de algo que me está diciendo que no es original, que va a agarrar o sistematizar esto y entonces ya pierde toda la parte creativa desde mi punto de vista que yo podría poner a esto. Porque, digamos así, hay metáforas, hay analogías, hay cuestiones que no necesariamente una IA me va a dar porque es un texto, digamos así, creativo, que conecta con otro tipo de experiencia humana. Entonces, creo que hay mucho de lo que podemos basarnos es en esto poco que tenemos, que es los términos de uso de cada una de las aplicaciones IAs que trabajemos, es lo que nos puede dar el marco, hacernos conscientes de para qué está usada, con qué finalidad, con quién no comparte y qué retoma, y desde ahí tomar nuestras decisiones. Vamos a subir ahí nuestra información, vamos a preguntar esto, vamos a subir el texto, lo vamos a utilizar para esto. Si no, ¿y por qué? Porque si bien me da ventajas, me da asistencia, también tiene desventajas y riesgos al momento de usarla. Y en los términos de uso son muy claros. Digamos, si en las clases eso es lo que hacemos una práctica de revisión de términos de uso de alguna IA y a partir de ahí se dan cuenta de todo lo que implicaría hacer el uso. Y cada persona se hace consciente de si la va a usar y hasta dónde y qué implica el usarla, ¿no? Nada más lo dejo ahí como comentario con la pregunta de Rafa y lo que comentaba por aquí Briseida, que ya se... Fíjate que caí algo rápido que uno de los problemas de los derechos de autor como derecho humano es que en realidad parten de una idea religiosa. O sea, si ustedes se fijan en la antigüedad, la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano viene de una idea de que Dios es exclusiva del hombre, pues el hombre puede crear cultura, ¿no? Bueno, el hombre, ser humano, puede crear cultura, puede desarrollar obras de creatividad, y eso está muy imbuido en la ley. Cuando Turing en los 50, 60 escribió The Imitation Game, decía que la primera objeción que él tendría es una objeción religiosa. Es decir, las máquinas pueden desarrollar un pensamiento similar al ser humano. Todo tiene que ver hasta dónde la convención humana dice las obras de creatividad solamente las puede hacer un humano. Y ahí topamos eso. Ahora bien, en el caso concreto tuyo, las decisiones que tomas sobre utilizar o no una metáfora, utilizar una figura, una alegoría, son propias tuyas. Antes de la inteligencia artificial, lo que hacía un poeta es leer otros poetas. Y entonces metían y plagiaban, o sea, plagiaban a otros poetas, ¿no? Cuando antes a nadie le importaba realmente, o sea, quién era autor de qué, antes de Gutenberg, digamos, en la masificación analógica, a nadie le importaba un carajo, o sea, claro, lo escribió Platón o la Biblia, o Tomás de ¿no? Se copiaban, se asumía que él era irrelevante. Cuando empezó a masificarse, entonces la gente le empezó a preocupar que no se piratearan. Aquí a Cervantes le piratearon el Quijote y hay un Quijote
de Avellaneda, me parece, o sea, era un plagio descarado. Hay una versión que se llama Nosferatus, una película, que Bram Stoker demandó al alemán que hizo la película por derechos de autor. O sea, cuando empezó a masificarse y ver que se podía cobrar de ahí. Pero cuando era analógico el soporte no había tanto problema, porque yo podía hacer Luis Miguel, cantar unas canciones, grabar un CD, vendértelo en 300 pesos. No, o sea, la disquera, y entonces había controlado un mercado de distribución. Ahora, como todo es digital y lo único que tengo son mis ideas que te voy a vender y voy a proteger, ahí es más difícil. Como se fijan, los modelos de streaming funcionan así. Yo te doy todo el catálogo, Netflix, incluso los videojuegos. Todo mi catálogo está ahí. Págame una suscripción, ya ni siquiera págame por... O sea, quiero de menos tener algo de lo que puedas. Rascarte por ahí, ¿no? Es un modelo que el formato y la transformación tecnológica ha venido a... Y en el caso concreto, la decisión de la creatividad es propia tuya. Pudiste haber, no leído a ChatGPT utilizado, pero sí leído a otros poetas mexicanos y más o menos allá, Rosario Castellanos es de esto y no me basé acá en Octavio Paz en lo otro, aunque sabían, pues. Pero bueno, la idea es esa. Al final de cuentas es una convención legal de hasta dónde yo te permito que hagas esto. Yo no creo que esto sea válido. En China ya es válido que tú protejas una obra creada con inteligencia artificial, pero solo te beneficia a ti. No es un autor la máquina. En Estados Unidos y México no se puede. Son criterios que van cambiando. Y bueno, yo creo que ya... Sí, ya estamos sobre el tiempo. Les agradecemos mucho, doctor David, doctora Rosmi, su presencia aquí. Y bueno, esperamos verlos muy pronto para los siguientes. Y bueno, pues voy a dejar la grabación.